Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y trazamos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubieran existido realmente. Elegimos personajes de películas, series de televisión, de libros, novelas, cómics o incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de John Locke. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, como saben, John Locke fue uno de los supervivientes de la sección central del vuelo 815 de Oceanic de la serie Perdidos, Lost. Una de sus características fue que su parálisis fue curada inmediatamente tras estrellarse en la isla, lo que lo llevó a creer que tenía una conexión especial con la isla. Y a menudo en la serie se ha mostrado como la antítesis de Benjamin Linus y además es contrario a la forma de pensar de Jack Shephard. John Locke es hijo de Emily Annabel Locke y Anthony Cooper. Nacido el 30 de mayo de 1956, su madre tenía 15 años cuando dio a luz y por eso su abuela lo entregó en adopción. Locke nació 3 meses antes de lo previsto y sobrevivió a numerosas enfermedades. Las enfermeras se referían a él como un milagro y dijeron de él que era un luchador. Richard Alpert estaba presente en el hospital el día en que Locke salió de la incubadora. Richard Alpert, uno de los, habitantes de la isla. Locke fue adoptado por una familia. Tuvo una madre adoptiva llamada Florence, 2 hermanas adoptivas, Melissa y Ginny, y un hermano con el que jugaba a la atrapa al ratón. Cuando Locke tenía 5 años, Richard le visitó y le dijo que dirigía una escuela para niños muy especiales y que creía que John era uno de ellos. Le mostró unos objetos y le dijo que escogiera los que ya le pertenecían. Entre estos objetos se encuentra una brújula que entraña una paradoja temporal. Cuando Locke escogió el cuchillo, Richard se marchó enfadado diciendo que aún no estaba listo para unirse a su escuela. Su hermana Ginny murió siendo una niña después de romperse el cuello al resbalar de un columpio. Su madre se culpó por no haber tenido cuidado de ella. Después del trágico suceso, un Golden Retriever apareció y se instaló en el dormitorio de Ginny. La madre adoptiva de Locke creyó que el perro contenía el espíritu de Ginny y que había regresado para decirle que el accidente no había sido culpa suya. El perro desapareció poco después de la muerte de la madre adoptiva de Locke y que sucedió 5 años más tarde y no se le volvió a ver. Cuando Locke tenía 16 años, recibió una oferta de una empresa llamada Laboratorios Mitelos para que se uniera a su campamento de verano, pero Locke se negó a ir diciendo que él no era un científico. Su profesor Gellert insistió en que era una gran oportunidad y que no podía ser un superhéroe. Locke respondió: "No me digas lo que no puedo hacer". El profesor Gellert le dice que el profesor interesado en que ingrese en el campamento es el profesor Alpert. Años después, mientras trabajaba en el departamento de juguetes de unos grandes almacenes, John advirtió que una misteriosa mujer lo acechaba, quien resultó ser su madre, Emily. En su primera conversación, Emily afirmaba haber sido inmaculadamente concebida, preparando el camino para su destino especial. Sin embargo, el desconfiado John contrató a un detective para seguirla, quien regresó con la información de que su padre estaba vivo y un historial de los problemas psiquiátricos de su madre. Usando esta información, John visitó a su padre Anthony, quien parecía complacido de recibirlo en su casa. Anthony invitó al emocionado John a sus cacerías, donde aparentemente confraternizaron mucho. Un día John llegó a la casa para encontrar a su padre en una máquina de diálisis y entonces le reveló que tenía un fallo en los riñones y la necesidad de un trasplante lo antes posible. Compasivamente, John no tardó en ofrecerle su riñón y antes de la operación habló de su creencia en que su encuentro había sido un acto del destino. Sin embargo, cuando Locke despertó en su habitación, Cooper ya no estaba a su lado y se enteró por la enfermera de que Cooper había dejado el hospital inmediatamente después de la operación, dejando tirado a Locke. El traumado Locke fue visitado por su madre, quien confesó que su anterior encuentro y todos los sucesos que siguieron habían sido organizados por su padre con el objetivo de estafarle, haciendo que ofreciera su riñón voluntariamente.
un plan en el que ella tomó parte por dinero. Enfurecido, Locke dejó su cama y condujo a casa de su padre, pero fue detenido en la entrada. Ignorando las advertencias del guardia, Locke permaneció afuera. Finalmente se marchó, pero continuó acercándose a la casa de Cooper, permaneciendo aparcado afuera durante horas, esperando una respuesta a la traición. Un tiempo después, Locke decidió unirse a un grupo de ayuda donde trivializó algunos de los problemas de los miembros al compararlos con los suyos. Sin embargo, al final de la sesión, conoció a una mujer del grupo llamada Helen, quien aparentaba entender su estado. Ambos comenzaron una relación, lo que lo ayudó a distraerse de los problemas con su padre, excepto por el hábito de acecharlo. Para ese momento, Anthony se había mudado a otro lugar pensando que John dejaría de aparcar frente a su casa, pero no fue así. Cooper acabó saliendo para decirle a John que lo superara y nunca regresara, porque no era bienvenido. Sin embargo, John continuó haciéndolo hasta que fue obligado a dejar ese hábito cuando Helen lo descubrió y lo hizo elegir entre ella o su padre. Locke tenía todo listo para la boda, pero entonces su padre volvió. Anthony le había estafado mucho dinero a unos maleantes fingiendo su propia muerte y escondiendo el dinero en una cuenta bancaria a la que necesitaba ayuda para acceder. En retribución por la ayuda de Locke le daría $200,000 de ese dinero. Locke lo hizo, pero se desconoce si Locke se quedó o no con el dinero. Al volver del banco, dos hombres visitaron a Locke para preguntarle sobre el dinero, pero Locke negó saber nada, llegando a contar lo mismo a Helen. Pero ella descubrió finalmente su relación con el dinero y rechazó la proposición de John Locke, dejando de rodillas en el aparcamiento del motel donde estaba su padre. Más tarde, Helen estaba arrepentida después de lo sucedido, pero comprendió que su relación con John no era posible en ese momento. Posiblemente Helen le hubiese perdonado si John no estuviera tan obstinado con el asunto de su padre. Tiempo después de su relación con Helen, John se unió a una comunidad de granjeros, viviendo secretamente con una familia que cultivaba y vendía marihuana. En esa época conoció a Eddie, un joven que hacía autostop. John lo recogió y se hizo su amigo, invitándole a esta familia de la que era parte. Luego se descubrió que Eddie era de hecho un policía asignado allí para investigar si la comunidad escondía un negocio criminal. Para poder salvar a su familia, John fingió ir a cazar llevándose a Eddie. Le apuntó con su escopeta, pero tras una larga negociación por parte de Eddie, Locke no le disparó y Eddie se fue. Se desconoce qué pasó con la granja después de que Eddie dejara a Locke. En ese momento, habiendo sido estafado por su padre, rechazado por la mujer que amaba y perdido lo más cercano que tuvo a una familia, Locke cayó en una depresión y comenzó a ver a un terapeuta y a recibir un seguro por su discapacidad. Un día, allá por el 2000, fue abordado por Peter Talbot, cuya madre se iba a casar con Anthony Cooper, y Locke, sabiendo que Cooper planeaba estafar a esa familia, le ordenó desistir, amenazando con descubrirlo. Cooper inicialmente accedió, sin embargo Locke luego supo que Peter había sido asesinado. Al enfrentar a Cooper, este aseguró no tener nada que ver con el asesinato. Cooper también dijo que la señora Talbot había cancelado la boda. Cuando Locke preguntó si podía llamar y verificar esta información, Cooper le señaló el teléfono situado junto a una ventana de un 8º piso. Mientras Locke se acercaba al teléfono, Cooper cargó contra él y lo arrojó por la ventana, causando que Locke cayera 8 pisos y se fracturara la columna, paralizándolo de cintura para abajo. En el suelo, mientras se encontraba inconsciente, se lo acercó Jacob, que estaba leyendo sentado en un banco. Toma su hombro y Locke despierta, habiendo sobrevivido a la caída. En el día en que se tenía que sentar por primera vez en la silla de ruedas, Locke se sintió incapaz de hacerlo. El enfermero que le trataba le ayudó diciendo que no quería que dijera lo que no podía hacer. Locke fue acomodado en la silla por primera vez para gran consternación suya y contempló sus piernas inmóviles mientras rompía a llorar. Un día, mientras estaba en rehabilitación, un celador llamado Matthew Abaddon le dijo que tenía que emprender una expedición aunque no pudiera caminar. Le dijo que cambiaría su forma de verse y que él ya lo había vivido. Locke se mostró escéptico, pero Abaddon le dijo que algún día se volverían a encontrar y que entonces Locke le debería una. Un tiempo después de su accidente, Locke trabajó en una empresa que manufacturaba cajas, era tratado con desprecio por su jefe y Locke se vio arrastrado de nuevo a la depresión, así que trató de rehabilitar sus relaciones haciéndose cliente habitual de una línea caliente a cuya operadora llamada Helen. La invitó a ir de viaje con él, pero ella lo rechazó en parte debido a que sentía lástima
por el elevado importe de las llamadas telefónicas y la relación terminó. Locke se negó obstinadamente a permitir que su discapacidad afectara a su estilo de vida. Hizo planes para ir a una expedición en Australia y ponerse así un reto. Sin embargo, cuando llegó allí no le permitieron hacer el viaje debido a su silla de ruedas. Locke gritó con ira al encargado de la agencia de viajes sin que nadie le hiciera caso. Se quedó allí solo destrozado, abandonado, mientras observaba a las otras personas marcharse felices. Sin ninguna otra opción, se preparó para volver a los Estados Unidos en el vuelo 815. Muy a su pesar, tuvo que ser cargado en el avión por los encargados de la aerolínea y estaba sentado al final de la fila en el asiento 24D. Se encontró brevemente con Rose en el aeropuerto sin saber que más tarde compartiría con ella el conocimiento de las propiedades curativas de la isla. Finalmente, una vez ya sentado en su asiento del avión, intercambió una mirada de aprobación con Jack. Después del accidente del vuelo 815, Locke se asombró al descubrir que había recuperado su capacidad de andar. Al principio caminó cautelosamente, incapaz de comprender lo que pasaba, sin embargo, al cabo de unos segundos corrió para ayudar a Jack. El poder caminar de nuevo afectó profundamente a Locke, quien, debido a su autodenominación de hombre de fe, creyó que era su destino de estar en la isla y que todo sucedía por una razón. Locke fue el primer perdido, entre comillas, en ser testigo del monstruo cuando estaba cazando jabalíes con Michael y Kate, cuando en ese momento fue acorralado por la criatura. No obstante, nosotros no la vemos, todo lo que tenemos es la prueba de que Locke dijo a Jack: «He mirado a los ojos de esta isla y lo que he visto es hermoso». Describió al monstruo como una luz brillante y digamos que como resultado de este incidente Locke empezó a pensar en la isla como un ente que tenía un plan para todos ellos. Después de este incidente, Locke fue el responsable de dejar de inconsciente a Sayid y destruir el transceptor que iba a ser usado para captar el origen de la señal de socorro. Locke mantuvo esto en secreto por mucho tiempo hasta acabar confesándoselo al propio Sayid. Locke consiguió un gran trato de respeto en la isla, sobre todo porque tenía unas habilidades que había ido cultivando cuando quería hacer el viaje de aventuras, como el rastreo, como cazar o sobre todo su perseverancia para hacer todas las cosas. Durante la búsqueda en la isla de los recién secuestrados, Charlie y Claire le lanzó una linterna a Boone que no pudo atrapar y que cayó sobre una superficie de metal cubierta por la maleza. Esto les llevó al descubrimiento de la escotilla, un suceso que se volvería crucial en las vidas de los supervivientes del vuelo 815. Locke en un primer momento mantuvo en secreto la escotilla al resto de los supervivientes y quería que Boone hiciera lo mismo. Sin embargo, Boone no era tan fuerte de mente como Locke y estaba preparado para contarle todo a Shannon, su hermana. Locke drogó a Boone para evitar que lo hiciera y convencerle de que abandonara otros lazos sentimentales. También estaba con Boone cuando descubrieron a Claire después de que ésta escapara de sus secuestradores, y Locke mostró su lado caritativo cuando le construyó una cuna a Claire hecha con materiales encontrados en la isla. También estaba con Boone cuando descubrieron a Claire y Locke mostró su lado caritativo cuando le construyó una cuna a Claire hecha con materiales encontrados en la isla. Pero Locke aún quería entrar en la escotilla y, tras pasar mucho tiempo pensando en la forma de hacerlo, construyó, digamos, una herramienta para intentar romper el cristal de la contrapuerta. Después de esto, Locke tuvo una visión y en ella veía una avioneta estrellarse, así como a su madre apuntando en esa dirección, y a Boone bañado en sangre. Además, volvió a verse confinado a la silla de ruedas, incapaz de moverse. Este sueño era una señal porque junto a Boone logró encontrar a el aeroplano en el barranco donde descansaba. Sus piernas aparentemente dejaron de funcionar, obligándolo a arrastrarse. Esto quería decir que Boone debía escalar hasta la avioneta. Desafortunadamente, el avión se tambaleó y cayó y se estrelló en el suelo y Boone fue herido de muerte. Locke regresó al campamento cargando con el cuerpo destrozado de Boone, pero volvió inmediatamente a la escotilla sin decirle a Jack la verdad acerca de las heridas de Boone, ya que realmente no conocía la verdadera causa. Jack no pudo salvar a Boone y este murió.
En la escotilla, Locke gritó que hizo lo que la isla le había pedido, y todo para que Boone muriera. Rogó, sollozó y golpeó la compuerta con sus puños, y después de hacerlo, una luz apareció en la ventana y luego desapareció rápidamente. Esto pareció reafirmar la fe de Locke. Locke regresó al campamento para asistir al funeral de Boone y vistiendo todavía su camiseta manchada con la sangre del propio Boone. Jack se le echó encima con violencia, quien exigía explicaciones por lo ocurrido. No obstante, se calmó y más tarde Locke habló a todos acerca de la escotilla. Pero la muerte de Boone y la decepción que provocó le costó gran parte de su credibilidad y Jack nunca volvió a confiar plenamente en él. Más tarde, cuando la primera balsa fue incinerada, Locke dio un discurso entusiasta pero deshonesto al grupo, señalando a los otros para evitar que los supervivientes se culpasen unos a otros. Bien, más adelante, cuando Jack, Keith, Harley y Rousseau viajaron hasta la Roca Negra para obtener dinamita con la cual volar la escotilla, Locke también fue parte del equipo. En el camino, Locke fue agarrado por el monstruo y arrastrado hasta un agujero por sus tentáculos humeantes. Jack sujetó a Locke en el último momento y con Locke al borde del agujero, el monstruo fue repelido por Kate cuando lanzó dinamita al hoyo, lo que hizo que el monstruo desapareciera con un estruendo. Durante este incidente, Locke pidió a Jack que permitiera al monstruo que le tirase dentro del hoyo, creyendo que nada ocurriría. Cuando finalmente llegaron a la escotilla armados con la dinamita, Locke fue el que encendió la mecha, pese a los avisos de Harley. La puerta de la escotilla se abrió y digamos que aquí acabaría la primera temporada de la serie con Locke y Jack contemplando su interior. Al entrar en la escotilla recién abierta, que resultó ser la estación El Cisne de la iniciativa Dharma, Locke fue capturado brevemente por Desmond, el operador de la estación. Cuando Desmond huyó, Locke continuó su trabajo introduciendo los números y pulsando el botón, lo cual creía que era extremadamente importante. Creyó que el botón era tan importante que estableció una rotación de turnos entre los supervivientes para pulsarlo y así hacerlo de forma más eficiente. Trató de seguir el rastro de Desmond al ver que Charlie lo estaba siguiendo, comenzó a andar en círculos. Y cuando se paró por un poco de fruta, le dijo que ya sabía lo que hacía. Charlie dijo que merecía que le contaran lo que había dentro del cisne, así que Locke le preguntó que qué quería saber. Llegó a la conclusión de que Harley era el que se encargaba de la comida. Descubrió más tarde que Charlie había estado almacenando las estatuas llenas de heroína de la avioneta y se disgustó al considerarlo como un incumplimiento de su promesa. Poco después golpeó fuertemente a Charlie después de que éste secuestrara a Aaron, instigado por una serie de alucinaciones, y como consecuencia estrechó lazos con Claire de forma paternal, creando celos en Charlie por ello. El día 49 después del accidente, Locke pasó junto a Paulo en la playa mientras que este parecía estar enterrando algo. Eran unos diamantes que estaban en el avión. Compartió con él algo de sabiduría acerca de la isla, diciéndole que las cosas no se mantenían enterradas y ofreciéndole consejos acerca de dónde enterrar aquello que estuviera ocultando. Locke luego siguió su camino. Debido en parte a las hábiles manipulaciones de Henry Gale, un miembro de los otros capturado por los supervivientes, John se vio envuelto en una lucha con Jack por el liderazgo del grupo y por la toma de decisiones. Creyó inicialmente en la afirmación de Gale de que no era uno de los otros y pidió su ayuda cuando su pierna fue aplastada por una puerta blindada durante un imprevisto cierre de emergencia en la escotilla. Consecuentemente, prometió proteger a Gale de los otros supervivientes y mientras estaba atrapado descubrió un mapa oculto de la isla dibujado en una de las puertas blindadas. Tras la revelación del engaño de Gale, Locke entró en un estado de duda constante cuando Henry le dijo que nunca pulsó el botón y que nada había pasado por hacerlo. Aunque su fe en la isla fue reforzada en una conversación con Rose, donde ella le dejó claro que también sabía de las propiedades curativas de la isla. Más adelante, el Echo tuvo un sueño en el que Ana Lucía y su hermano Jamie le decían que ayudara a Locke y llegara hasta el signo de interrogación. Echo pidió a Locke que le ayudara a encontrar a Henry, que había escapado. Luego en la selva le dijo a Locke que en realidad estaban en la búsqueda del signo de interrogación. Locke se negó a decirle a Echo qué era este signo, así que Echo lo golpeó con el asa del hacha.
Cuando Locke despertó, le mostró a Eco su esbozo del mapa de la puerta blindada y Eco decidió que debían encontrar este signo dibujado en el mapa. Entonces llegaron a la avioneta en la que Boone había sido herido de muerte. Locke se burló en voz baja de lo que había creído en el pasado sobre este suceso y sugirió que aún se sentía culpable por la muerte de Boone. Más adelante, Locke tuvo un sueño en el que se veía a Jemmy y a Eco escalando el barranco cercano. Contó esto al propio Eco y este se puso a escalar el risco. Fue entonces cuando Eco desde las alturas vio el signo de interrogación marcado con sal en la llanura de abajo, dándose cuenta de que la señal indicaba que el avión estaba sobre un lugar donde había algo escondido. Los dos hombres se cavaron bajo el aeroplano y encontraron otra escotilla. La nueva escotilla era otra estación Dharma llamada La Perla, donde había una película de orientación que sugería que el acto de pulsar el botón no era más que un experimento psicológico. Esta afirmación hizo trizas la fe de Locke en la isla, mientras que Eco, debido a su sueño, tuvo la idea contraria, que pulsar el botón era esencial. Más adelante, Locke fue testigo de cómo Charlie lanzaba las estatuillas de heroína restantes al océano y también acabó quitándole las tablillas que sujetaban sus piernas, habiéndose recuperado de sus heridas en la estación del Cisne. Locke tomó la determinación de probar que el botón era inútil, estableció una relación de compañerismo con Desmond cuando éste regresó. Con su ayuda provocaron un cierre de emergencia que echó a Eco de la escotilla con la intención de dejar que la cuenta llegara a cero pensando que nada ocurriría. Mientras que esperaban a que el contador finalizara, Desmond leyó las páginas impresas de La Perla y cayó en la cuenta de que todo era real debido a un fallo del sistema que él recordaba haber causado hace meses. Cuando intentó pulsar el botón, Locke destrozó el ordenador como protesta y cuando la cuenta atrás hubo finalizado y la energía electromagnética de la estación comenzó a hacerse más fuerte, Locke dijo únicamente 3 palabras: yo estaba equivocado, a Eco, quien había conseguido llegar hasta la sala del ordenador. Al principio de la tercera temporada, Locke despertó en medio de la selva sin poder hablar. Regresó al campamento y con la asistencia de Charlie construyó una cabaña de sudación en un rincón de la iglesia de Eco. Dentro de la tienda tuvo una visión de Boone. Boone lo llevó a un viaje imaginario a través de un aeropuerto donde Locke vio a muchas de las personas de la isla. Con Boone diciéndole continuamente que debía limpiar su propio desorden, John pronto advirtió que Boone trataba de decirle que tenía que salvar al señor Eco, ya que su oposición a Eco había causado que la escotilla implosionara. Tras la visión, Locke fue capaz de hablar y supo que Eco había sido arrastrado a algún lugar por un oso polar. Él y Charlie encontraron y rescataron a Eco. Después de que Harley les contara lo del secuestro de Jack, Kate y Sawyer, Locke hizo un discurso declarando su intención de rescatarlos. Las siguientes acciones de Locke pusieron en duda si su discurso fue honesto. Locke, Sayid, Desmond, Nicky y Paulo fueron tras Eco a la estación Perla para ver si había oportunidad de observar otras estaciones en los monitores y con suerte localizar a Jack, Sawyer y Kate. Lograron señal en uno de los monitores que mostró a un hombre con un parche en un ojo llevando un traje Dharma. Más tarde sabrían que era Mikhail Bakunin. En una habitación que contenía un ordenador y equipos electrónicos lo vieron. El hombre entendió que lo observaban y apagó la cámara, justo antes de que John dijera: supongo que nos estaba esperando, queriendo decir que encontraría esa estación. Locke, Desmond, Sayid, Nicky y Paulo oyeron al monstruo y salieron fuera, donde encontraron a Eco, que había sido atacado por el monstruo. Eco murió en brazos de John tras decirle: sois los siguientes. Locke decidió enterrarle en el claro donde lo encontraron. Cuando Nicky preguntó por qué Locke lo había hecho, explicó que había demasiadas muertes y que los otros supervivientes no podían aguantar otra más. Locke añadió que creía que el monstruo había matado a Eco por una razón y que quería averiguar qué razón era esa. En ese momento, Locke recuperó el palo de Eco de la jungla para colocarlo como marca de la tumba de Eco. Cuando el grupo le enterró, Locke miró el palo de Eco y se fijó especialmente en una escritura en particular tallada en él. Ponía: levanta tus ojos y mira al norte. Juan 3:5.
Locke interpretó eso como un mensaje para él y determinó que debían ir al norte con una inclinación de 305 grados. Aunque estaba escéptico, Sayid lo acompañó al igual que Kate y Daniel. El rumbo marcado en el palo acabó llevando al equipo hasta la estación La Llama, donde se encontraron con otro miembro de los otros llamado Mijail. Locke pronto quedó absorbido por un juego de ajedrez en el ordenador de la estación, incluso llegando a dejar al sometido Mijail sin vigilancia para jugarlo. Locke ganó el juego y desbloqueó una secuencia de comandos. Introdujo 77 en el ordenador, seguramente en respuesta a una incursión por parte de los hostiles. Poco después de que el grupo saliera de la llama con Mijail, todo el complejo estalló por los aires. Más adelante, Locke continuó con Sayid, Kate y Daniel, y con el propio prisionero Mijail atado hacia los barracones. Cuando se encontraron la barrera sónica, Locke decidió probarla empujando a Mijail entre dos postes. Mijail dio las gracias a Locke mientras las ondas sonoras comenzaban a herirle severamente. La decisión de Locke de probar el cercado sin consultar con nadie más resultó en la muerte aparente de Bakunin. No se sabe si era esta o no la intención de Locke, y el posible aviso de los otros de su llegada creó tensión entre los miembros de la expedición, particularmente con Sayid, quien había considerado a Mijail su prisionero. Esta tensión se hizo mayor cuando descubrieron que Locke había tomado un poco de C4 de la llama y entonces quedó claro para todos que Locke no era de fiar, habiéndoles mentido en repetidas ocasiones y tomado acciones por sí mismo sin consultar a los demás, siempre resultando en consecuencias destructivas y fatales. En los barracones, Locke salió a buscar a Benjamin Linus, dejando que Kate y Sayid rescatasen a Jack por sí solos. Se enfrentó a Ben por primera vez desde su última charla en la estación Cisne. Ben reveló que sabía todo sobre la vida de Locke, y Locke le preguntó sobre el submarino del que había oído hablar a Mijail, pero fue interrumpido por Alex, la hija de Benjamin. Locke la tomó de rehén y se encerró con ella. En ese momento llegó Richard Alper para decir a Ben que habían capturado a Kate y Sayid. Después de que Richard se marchara, Locke ordenó a Alex que se fuera y recuperara la mochila que Sayid le había quitado. Ben discutió con él la parálisis que tuvo, preguntándole si le dolió. Locke creyó que se refería a cómo se le partió la espalda. Tras saber que Locke había estado en la llama, Ben dedujo seguramente que John había traído C4 en su mochila y que sus intenciones no eran escapar con el submarino, sino hacerlo estallar. De esa manera nadie abandonaría la isla jamás. Ben empezó a manipular a Locke de distintas maneras. Primero se ganó por engaños la confianza de Locke, diciéndole que el submarino era importante para su posición como líder y animando de este modo a Locke a hacerlo explotar. Luego empezó a compartir información sobre la isla con Locke, sabiendo cómo esto le motivaría, explicando a Locke que imaginase un lugar, una caja mágica que pudiera hacer que sus deseos se volvieran realidad. Locke dijo sarcásticamente a Ben que esperaba que fuera lo bastante grande como para guardar en ella un submarino nuevo. Gradualmente Ben fue compartiendo información con Locke y le dijo que el submarino se iba a ir en unas pocas horas y que no sería capaz de regresar, por culpa de la anomalía electromagnética que se había cargado sus comunicaciones. Explicó que lo único que Locke conseguiría destruyéndolo era dejar a Jack en la isla. Locke siguió con el plan y destruyó el submarino, y después los otros lo capturaron. Ben finalmente reveló a Locke que el submarino destruido era un sueño hecho realidad para él, ya que quería mantener a Jack en la isla, pero no había hallado la forma de hacerlo. Locke pronto fue liberado del cautiverio y decidió unirse a los otros. Antes de eso, Ben preguntó entonces a Locke si estaba preparado para ver lo que había en la caja, y abrió la puerta para revelar a un amordazado Anthony Cooper atado a una silla de ruedas, el padre de Locke. Más adelante, Locke se despidió de Kate en la sala de juegos de los barracones después de que Kate le dijera que no podía confiar en los otros si le decían que la llevarían a casa. Locke respondió que él no quería ir a casa. Luego dijo a Kate que la había defendido con convicción frente a los otros, pero que el perdón no es uno de sus fuertes. Se marchó de los barracones junto al resto de los otros. Locke, acompañado de los otros, caminó hasta las ruinas, donde Cooper fue atado a un gran pilar de piedra.
Cindy contó a Locke que los otros estaban emocionados con su presencia y que habían estado esperándole. Luego Ben le dijo que era especial y que al minuto que John llegó empezó a sentir pinchazos en sus piernas previamente entumecidas, pero que como compromiso y en consecuencia para conseguir que Ben le revelara los secretos de la isla, Locke debería matar a su padre. Esa noche Ben despertó a John y le dijo que era la hora. Llevó a Locke al pilar, le dio un cuchillo y le provocó. Intentó que matara a Cooper frente al resto del campamento. Cuando Locke se mostró incapaz, Ben anunció que no era quien pensaban. Richard dio un expediente a Locke al día siguiente diciendo que Ben estaba intentando hacerle parecer débil y sugiriendo que había otra manera de matar a Cooper. Locke leyó entonces el expediente de otro superviviente. Más tarde se encontró con Sawyer en el campamento y le dijo que había secuestrado a Ben y que quería que Sawyer lo matara. Locke llevó a Sawyer a la Roca Negra y le condujo hasta la bodega, donde Locke decía que tenía a Ben preso. Sawyer fue encerrado dentro por Locke y entonces descubrió que no era Ben a quien Locke tenía prisionero, sino a Anthony Cooper. Rousseau entró poco después en la Roca Negra y se encontró a Locke. Le dijo que buscaba dinamita y Locke señaló los cajones. Después de que Sawyer descubriera que Cooper era el Sawyer original que había estafado a sus padres, Locke entró en la bodega y encontró a Cooper muerto. Gracias, dijo a Sawyer. Fuera de la Roca Negra, Locke explicó que Juliet era una infiltrada y le dio una cinta como prueba. Locke cogió entonces el cuerpo de Cooper y se marchó. Cuando entregó el cuerpo a los otros, exigió ser por fin introducido a los secretos de la isla. Tras insistir, convenció a Ben de que le llevara a ver a Jacob. Y cuando él y Ben llegaron a la cabaña de Jacob, Locke no pudo ver u oír al supuesto líder de los otros. Pero entonces, cuando se disponía a irse, Locke oyó una voz que le dijo «ayúdame», una voz que presumiblemente era la de Jacob, pese a que pudo haber sido Ben. Acto seguido, una serie de acontecimientos en la cabaña que daban a creer que estaba poseída por un poltergeist con muebles y el propio Ben siendo sacudidos por toda la casa. Al día siguiente, Ben llevó a Locke a una fosa común en la que se encontraban todos los empleados de Dharma que murieron asesinados en la purga, y a continuación disparó a Locke en el estómago, haciéndole caer en el agujero. Antes le había sonsacado lo que Jacob le había dicho. Ben se marchó dejándole que muriera en la fosa. Locke despertó más tarde incapaz de mover sus piernas, abatido y poseído por el miedo. Estuvo a punto de dispararse con una pistola que encontró entre los cadáveres, cuando de pronto Walt apareció en el borde de la fosa diciéndole que se detuviera. Walt dijo a John que podía mover sus piernas y que tenía trabajo que hacer. Locke alcanzó la torre de radio justo cuando Naomi estaba haciendo la llamada a su barco. Arrojó un cuchillo a la espalda de Naomi, Jack cogió el teléfono y Locke le rogó que no contactara con el barco. Jack se negó y Locke amenazó con matarlo, pero acabó siendo incapaz. Bajó el arma y dijo a Jack: no estás destinado a hacer esto, después de que Jack utilizara el teléfono para llamar al barco. Locke se alejó de la torre pareciendo muy disgustado con la decisión de Jack. Al principio de la cuarta temporada, cuando Harley descubrió la cabaña de Jacob y no era capaz de huir de ella, intentó que desapareciera mediante la concentración. Finalmente consiguió que la cabaña desapareciese y en su lugar apareció Locke. Harley y Locke hablaron de la muerte de Charlie y de la situación en general. Locke argumentó que si permitían que Jack contactase con las personas del carguero, entonces Charlie habría muerto en vano. Cuando Locke y Harley llegaron a la cabina del avión, donde los otros supervivientes estaban reagrupando, Sajic le preguntó a Locke sobre sus verdaderas intenciones, sobre todo por el hecho de que volara el submarino. Cuando el grupo que volvía de la torre de radio llegó a la cabina, Jack se echó sobre Locke para golpearle. Le tiró al suelo y le quitó el revólver. Entonces apuntó a la cabeza de Locke. Locke aseguró a Jack que no lo mataría, al igual que él no pudo matar a Jack. Jack, rojo de ira, apretó el gatillo solo para descubrir que la recámara estaba vacía. En ese momento, Jack empieza a golpear a Locke y fue separado de él por el resto de los supervivientes. Locke informó a todos de que las personas que venían de la isla son los malos y que si querían vivir tendrían que ir con él. Sus intenciones eran desplazarse a los barracones que los otros habían abandonado.
afirmó que ese era el único lugar seguro por el momento. Jack discutió diciendo que Locke estaba loco y que solamente los locos partirían con él. Aunque muchas personas eran leales a Jack, algunos partieron con Locke, como Harley, Claire, Ben, Daniel, Carl, Alex y Sawyer. Y algunos más le siguieron más tarde. Locke y su grupo dejaron la cabina para ir a los barracones. Antes de ir allí, Locke le dijo a su grupo que tenían que dar un pequeño rodeo para ir a una cabaña. Se sorprendió cuando Harley hizo un comentario que sugería que había visto la cabaña. Explicó a Sawyer que había sido Walt el que le había dicho que tenía que evitar que la gente del carguero llegara a la isla. Dijo que su visión de Walt no había sido un sueño, que había sido totalmente real. Solo que era más alto. Cuando le presionaron, Locke confesó que no había puesto en duda lo que le había dicho porque Walt había salvado su vida. Les dijo a los demás que Ben le había disparado y dado por muerto. Sawyer no se creyó que se hubiera curado tan rápido de una herida de bala, así que Locke le enseñó el orificio de entrada y de salida. Y dijo que probablemente hubiera muerto si no hubiera tenido un riñón ahí, el cual anteriormente se lo donó a su padre cuando éste lo engañó para obtenerlo. Poco después, Locke le dijo a Sawyer que no podían matar a Ben porque tenía información sobre la isla que necesitaban. Sawyer no confiaba en él y le dijo a John que probablemente Ben ya tenía un plan para hacerse con los supervivientes. Después el grupo de Locke encontró a Charlotte en la jungla y cuando ella reveló que tenía un transpondedor mediante el cual los otros miembros de sus equipos les encontrarían, Locke le dijo que no querían ser encontrados y ató el transpondedor a Vincent para asegurarse de que no les seguían. Tomó como rehén a Charlotte, pero Ben le quitó la pistola a Carl y le disparó, aunque ella llevaba chaleco antibalas. Locke le dijo a Sawyer que tenía razón sobre Ben y se preparó para ejecutarle a pesar de las protestas de Alex y Claire. Cuando Ben le ofreció información y respuestas, Locke le exigió que le dijera qué era el monstruo. Ben dijo que no lo sabía, pero entonces empezó a recitar información sobre Charlotte y el resto de su equipo. Ben le dijo a Locke que eran una amenaza y le sugirió que el grupo necesitaba defenderse del equipo del carguero. Poco después, mientras se dirigían a la cabaña, Sawyer volvió a sugerir que le dispararan en el pie para que les dijera quién era el hombre que tenía en el carguero. Pero Locke dijo entonces que tendrían que cargar con él. Cuando llegaron a donde se suponía que estaba la cabaña, Locke se sorprendió al ver que no estaba allí. Sin embargo, pareció no importarle y dijo que el plan seguía adelante. Se dirigían a los barracones. Hubo una pequeña discusión sobre si debían ir a los barracones o no y si debían dejar libre a Charlotte. Locke, sin embargo, dijo en este momento que él tomaba las decisiones y que el plan era el mismo. Una vez en los barracones, Locke y su grupo tendieron una trampa a Kate, Sayid y Miles, que habían ido hasta allí para liberar a Charlotte. Locke negoció con Sayid y accedió a intercambiar a Miles por Charlotte. Locke llevó el desayuno a Ben, pero este le menospreció al decirle que estaba más perdido que nunca. Entonces se enfadó y le quitó el desayuno tirándolo contra la pared. Más tarde, Kate fue a su casa para que le dejara ver a Miles. Locke se negó diciendo que ya no estaban en una democracia. Esa noche Sawyer fue a su casa y le dijo que si quería jugar al backgammon. Sawyer entonces le dijo que Kate estaba planeando soltar a Ben. Fueron corriendo a ver si estaban con Miles, pero el cobertizo donde estaba prisionero estaba vacío. Consiguieron interceptar a Kate y a Miles en el sótano, y Locke le dijo a Kate que volviera a su casa. Después fue a visitarla y le dijo que debía abandonar los barracones. Más tarde fue a hablar con Miles al cobertizo y se presentó como el responsable del bienestar de la isla. Le metió una granada en la boca a Miles, le quitó la anilla y le dijo que mientras no la soltara de la boca estaría bien. Más tarde, Locke le dijo a Claire que no había hecho ningún esfuerzo para que Miles hablara, a lo que Claire replicó que quería hablar con él, pero Locke se negó. Más tarde llevó otra bandeja de comida para Ben, pero este se burló. Sin embargo, esta vez Locke se mantuvo fresco y en última instancia los dos hicieron un trato. Si Ben le dijera de quién es el carguero, iba a ser libre. Locke estuvo de acuerdo después de que Ben dijo tener pruebas visuales y Ben se dirigió para mostrarle que el barco era de Charles Whitmore y también reveló a Locke que su hombre en el barco era Michael. Locke mantuvo su trato ya que más tarde se vio a Ben entrando en su casa con total libertad. Locke tuvo una reunión en su casa para informar a cada uno de todo lo que le dijo Ben y sobre la tripulación del Kahana, el barco. Él hizo que Miles confesara que su equipo viajaba a la isla en busca de Ben y este reveló
a su vez que Michael era su espía en el carguero. Después de la reunión, Sawyer se enfrentó a Locke y exigió saber por qué Miles quería $3,2 millones de Ben. Locke contestó que no consideraba eso importante, al parecer creyendo que Ben no tiene el acceso a una cantidad de dinero tan grande. Tras la llegada de Kim y los mercenarios a los barracones y del asesinato de Alex, Cal y Daniel, Locke lideró lo que quedaba de su grupo hacia la cabaña de Jacob. Una vez más, el grupo se dividió en dos. Ben y Harley viajarían hasta el destino señalado y Sawyer, Miles, Claire y Aaron volverían a la playa con el grupo de Jack. Tras caminar durante todo un día, Locke decidió acampar junto a Ben y Harley por la noche. John tuvo un extraño sueño en el cual Horace Goodspeed le pedía que lo encontrara, añadiendo que Jacob le esperaba desde hacía mucho tiempo. Con estas indicaciones el grupo se dirigió a la fosa común, donde John tomó un mapa del cadáver de Horace. Este mapa contenía planos de la cabaña de Jacob y de la localización de la misma. Al llegar, Ben y Harley se negaron a entrar, prefiriendo esperar a Locke fuera. Una vez dentro, John habló con Christian Shepard y se encontró con Claire, quien le dijo, aún sorprendió Locke, que estaría bien. Como Christian le exigió que preguntara lo más apremiante, Locke inquirió: ¿cómo salvo la isla? Después de esto salió de la cabaña diciendo a Ben y Harley que Jacob quería que movieran la isla. Locke, Ben y Harley viajaron entonces por la selva para ir a la estación La Orquídea, el único lugar según Ben desde el cual podrían mover la isla. Cuando Ben sacó una caja oculta de unas rocas, Locke insistió en abrirla él mismo. Locke usó los prismáticos que encontró dentro, mientras que Ben se comunicaba con los otros con un espejo. Los otros tres alcanzaron finalmente la Orquídea, donde descubrieron que el equipo de Kimi ya había llegado. Ben dio a Locke unas instrucciones muy específicas para cuando estuviera dentro de la estación. Le dio su vara extensible y se rindió a los mercenarios mientras Locke y Harley contemplaban impotentes. Una hora después de que Ben se rindiera, Locke intentó seguir las direcciones que le había dado, pero incapaz de entrar en la estación, entonces apareció Jack enfrentándose a Locke. Locke le dijo a Jack que iba a hacer algo milagroso, mover la isla. A lo cual Jack se mostró incrédulo porque argumentó: los milagros no existen. Entonces llegó Ben y acompañó a Locke hasta el ascensor que conducía a la Orquídea. Cuando llegaron, Locke tenía muchas preguntas sobre lo que iban a hacer, a lo que Ben le indicó que mirara un vídeo que le sería muy instructivo. Cuando Locke acabó de verlo, Ben comenzó a lanzar todos los objetos metálicos a una bóveda, a pesar de que Edgar Hollywood instruyera a los espectadores de la cinta de no poner allí ningún objeto metálico. Poco después, Kimi se presentó en la estación, herido ya que no había muerto con el disparo de Richard. El mercenario llamó a voces a Ben indicándole que si le mataba, su dispositivo atado al brazo detonaría toneladas de C4 en el carguero, matando a sus tripulantes. Locke plantó cara a Kimi pacíficamente buscando una solución al conflicto. Ben entonces atacó a Kimi apuñalándole en la garganta repetidamente. A pesar de las tentativas de Locke de salvar a Kimi, Locke se preocupaba por la gente que se encontraba en el carguero, no por Kimi. El mercenario murió provocando que el carguero explotara. Ben entonces conectó la bóveda causando una explosión desde dentro y entonces Ben se puso un anorak diciendo a Locke que no lo siguiera, porque los que movían la isla nunca regresaban. Le dijo a Locke que volviera al campamento de los otros ya que él era su líder ahora. Locke obedeció y al llegar Richard le dio la bienvenida. Después de estos hechos comienza la quinta temporada y el movimiento de la isla tiene efectos inmediatos en todos los supervivientes que quedaron atrás. Después de la luz blanca, Locke se encuentra con que Richard y los otros han desaparecido y que ahora está lloviendo cuando antes el tiempo estaba despejado. Locke es testigo de cómo la avioneta nigeriana choca en la isla y corre hacia el lugar del accidente. Intenta escalar hasta el lugar donde la avioneta se queda atascada, pero es detenido cuando una bala alcanza su pierna y John aturdido cae hasta el suelo. El que le disparó no es otro que Ethan. Locke intenta explicarle que le conoce y que Ben le ha elegido como líder de los otros, pero Ethan no lo cree y se prepara para dispararle. De pronto hay otro fogonazo de luz blanca causando un nuevo salto en el tiempo, que es lo que había pasado. Locke ve que es de nuevo de noche y que la avioneta está en el suelo, de nuevo caída desde el precipicio. Locke oye a alguien acercarse en la noche y asustado se mantiene en silencio, pero pronto ve una cara amiga, Richard Alper. Richard le extrae la barra de la pierna y le da una brújula.
y le dice que le dé la brújula la próxima vez que se encuentren, en un tiempo diferente. También le dice a John que la única forma de salvar la isla es que haga que los que se marcharon vuelvan. Respecto a esto, solo le dice a Locke que tendrá que morir. Más tarde, tras otro salto en el tiempo, Locke encuentra a Sawyer y Juliet, quienes han sido atacados por Jones y sus hombres. Locke ataca a los hombres golpeando a uno de ellos con rocas y matando a otros con su cuchillo. John recoge su cuchillo y dice: James, Juliet, me alegro de veros. Después de que Juliet determinase que había otra persona conocido como Cunningham que estaba dispuesto a conducirle hasta el campamento, que era parte de los otros, de pronto Jones rápidamente rompió el cuello de Cunningham y huyó. Mientras él corría, Locke tenía claramente a tiro a Jones. A pesar de ser instado por Sawyer, Locke rechazó disparar a uno de los suyos. Entonces siguieron el rastro de Jones hasta el campamento de los otros. Allí él habló con Richard Alpert y le dio la información que le había dicho anteriormente que le tenía que dar. Cuando Jones protestó, Alpert le pidió que se marchase usando su verdadero apellido, Whitmore. Locke preguntó si su nombre era Charles, pero no le explicó por qué lo sabía. Él entonces dijo que estaba contento de conocer a Whitmore. Le explicó su problema a Alpert, quien se mostró escéptico. Locke le pidió que él visitase 2 años después en su día de nacimiento. Le preguntó a Alpert cómo salió de la isla para regresar a los 6 de Oceanic, pero fue incapaz de obtener una respuesta antes de que ocurriese otro flash. Después del destello, Locke le dijo a Sawyer que la única forma de detenerlos era trayendo de vuelta a los 6 de Oceanic, y sugirió ir a la Orquídea para intentar encontrar una forma de salir de la isla. Más tarde él reconoció la luz de la escotilla y dedujo que habían viajado a la noche en la que Boone murió, y sugirió que evitasen la luz. Cuando Sawyer le preguntó por qué evitar la luz en vez de avisar a su yo pasado para evitar todas sus penurias, él respondió que necesitaban esas penas para poder llegar a donde estaba ahora. De camino a la Orquídea, Locke y los supervivientes encontraron a Jean, quien huía de los disparos de Rousseau, hasta que ocurrió otro flash. Una vez reunidos y de haber tratado de explicar a Jean lo que estaba ocurriendo, continuaron el camino hacia la Orquídea para detener los flashes. Jean quería ir con Locke, pero Locke le dijo que era un trabajo para un único hombre y que traería de vuelta a Sun. Según se iban acercando a la Orquídea, los flashes se volvieron más frecuentes, hasta que finalmente empezaron a afectar a la salud de Charlotte. Ella estaba incapacitada, por la que Locke decidió que debían abandonarla allí y continuar hasta la Orquídea y volver a por ella cuando los flashes hubieran terminado. Daniel rechazó abandonarla, por lo que Locke, Miles, Juliet, Jean y Sawyer continuaron su camino hasta la estación. Antes de irse, Sawyer preguntó qué ocurriría si la estación no estaba construida en ese tiempo. Charlotte entonces le dijo a Locke que buscase el pozo. Cuando finalmente llegaron a la Orquídea, la estación estaba allí, pero entonces hubo otro flash y desapareció. Locke entonces empezó a buscar el pozo y lo encontraron a pocos pasos. Estaba muy cerca de la estación. Locke decidió descender por la cuerda y le dijo adiós a sus amigos, pero Jean amenazó con cortar la cuerda, por lo que Locke le dijo que si no abandonaba la isla todos morirían. Él pidió a Locke que no trajese a Sun y su bebé de vuelta a la isla y que la isla es mala. Locke le dijo que no le pediría que volviese, pero que debía saber qué decirle si se encontraban. Jean le pidió a Locke que mintiese a Sun y que le dijese que la corriente había llevado su cadáver a la playa y él mismo le había enterrado. Le dio su anillo de boda como prueba para darle a Sun y le pidió que prometiera que nunca la traería de vuelta. Locke se lo prometió y Juliet le dio las gracias a Locke por si funcionaba. Él comenzó a descender el pozo y otro flash ocurrió entonces. Sawyer intentó subirlo de nuevo, pero Locke cayó hasta el fondo del agujero. Cuando chocó contra el fondo, John sufrió una fractura de la pierna que le hirió gravemente. Enfrente de él, en un túnel, una sombra de una persona se le acercó y se detuvo justo enfrente de él. Encendió una lámpara y esa persona era Christian Shepard, quien le dijo que Locke estaba allí para ayudar a todos los demás. Christian le explicó que se suponía que Locke específicamente debía mover la rueda y no Ben. Locke le dijo que Ben le había dicho que él debía quedarse para liderar a su gente y que era él quien debía mover la isla, pero Christian le contestó que desde cuando algo que hubiese dicho Ben le había servido de algo. Christian le informó que había una rueda en una cámara al final del túnel que se había salido de su eje y que necesitaba que la empujase para arreglarla.
Locke le dijo que sabía que tenía que morir para que los demás pudiesen volver. Y Christian se lo confirmó diciéndole que por eso lo llaman sacrificio. Locke pidió ayuda para levantarse, pero Christian dijo que no podía hacerlo. Así que Locke avanzó él solo hasta la cámara de la rueda y la empujó hasta que volvió a la normalidad. Antes de ser teletransportado fuera de la isla, Christian le pidió que saludara a su hijo de su parte, pero antes de que Locke pudiese obtener la respuesta de quién era su hijo, desapareció. Después de mover la rueda, Locke fue transportado a Túnez a final de 2007 o principios de 2008. Incapaz de moverse por la fractura de la pierna, Locke fue finalmente recogido por la noche por unos representantes de Charles Whitmore. Fue llevado a un hospital donde le curaron la pierna, aunque fue un proceso muy doloroso. Una vez recuperada la consciencia, Locke se encontró cara a cara con Whitmore. Whitmore le confió a Locke que había sido exiliado de la isla por Ben y que por eso sabía dónde encontrarle. Prometiendo hacer cualquier cosa para ayudarle a cumplir su misión, Whitmore le dio el alias de Jeremy Bentham. Puso los servicios de Matthew Abaddon a su disposición. Con las investigaciones de Whitmore, Locke se puso en contacto con quienes anteriormente habían estado en la isla: Sayid, Wall, Harley y Kate. Él falló en la misión de convencer a alguno de ellos de volver a la isla, además de que a Wall ni siquiera se lo pidió. Él y Abaddon entonces visitaron la tumba de Helen. De pronto Abaddon fue brutalmente asesinado por un disparo y Locke huyó aterrorizado. Locke tuvo un accidente de coche en la huida y despertó en el hospital de Jack. Jack, lejos de estar contento de verle, rechazó la idea de Locke de volver a la isla y de que fuese su destino. Además tuvo una hostilidad creciente hacia él. Cuando Locke nombró al padre de Jack, este le dijo que su padre llevaba 3 años muerto y advirtió a Locke de que les dejase a él y al resto en paz. Como un mes más tarde de visitar a Jack, Locke volvió a su habitación de hotel con un cable extensible y, fracasado en convencer a cualquiera de los 6 de Oceanic de volver a la isla, decidió suicidarse. Escribió una nota de suicidio para Jack deseando que le hubiese creído y que los demás hubieran seguido a Jack hasta la isla. Locke ató el cable a la base del radiador, después arrancó parte del techo roto, enganchó el cable a una tubería y se lo ató alrededor del cuello. Siempre cuando iba a saltar de la mesa en la que estaba subido, Ben irrumpió en la habitación y convenció a Locke de que no se suicidase, diciéndole que no sabía cuán importante era. Ben reveló, confirmando las sospechas de Locke, que él era el asesino de Abaddon, al que había matado para protegerle. Ben consiguió convencerle finalmente diciéndole que Jack había comprado esa noche un billete de avión a Sydney y por tanto no había fracasado. Con nuevas esperanzas, Locke habló a Ben de Eloise Hawking. Una vez hubo oído su nombre, Ben de pronto estranguló a Locke hasta la muerte y le colocó todo cuidadosamente de forma que pareciese que había sido un suicidio. Durante el velatorio de Locke, bajo el nombre de Jeremy Bentham, Jack fue la única persona que asistió a verle. Más tarde esa noche, Jack acudió a la funeraria para mirar su cuerpo y fue sorprendido por Ben, quien estaba en la habitación. Cuando Jack se alejó del ataúd de Locke, Ben mencionó que si Jack quería volver a la isla, tendrían que volver todos los demás también, incluyendo el cadáver de Locke. Más tarde en un hotel, cuando Jack preguntó a Ben cómo había acabado Locke muerto, este no contestó. Ben mantuvo el cadáver de John en la carnicería Simon bajo el cuidado de Jill. Jack más tarde visitó la carnicería poniendo los zapatos de su padre a Locke por orden de Eloise Hawking y él facturó el ataúd de Locke en el vuelo 316 de Ayira Airways, diciendo que era amigo suyo. El ataúd y el cuerpo estaban en el vuelo cuando este se estrelló de vuelta a la isla. Cuando su cadáver volvió en el vuelo 316 de Ayira Airways, se mantuvo guardado en la zona de carga del avión mientras el hombre de negro se hacía pasar por él. Poco antes de que el grupo de Ilana viajara a la isla principal, sacó el cuerpo de Locke y lo puso en una caja. Ya en la isla se lo mostraron a Frank y cuando Nemesis y Ben habían entrado en la estatua, se lo mostraron a Richard, Sam y el resto de los otros. Ya en la 6ª temporada, Sam, Frank, Ilana y Ben llevan el cadáver de Locke hasta el cementerio de los supervivientes. Ben le pregunta a Ilana por qué llevaron el cadáver hasta el pie de la estatua, Ilana le responde que necesitaba que el resto viera la cara de aquello a lo que se enfrentan. John Locke finalmente es enterrado en el cementerio de la isla y Ben le pregunta qué pasaría si el hombre de negro cambiara de nuevo su forma, a lo que Ilana responde que no va a pasar, explicando que se ha quedado atrapado en la forma de John Locke para siempre.
En el cementerio de los supervivientes, el grupo cava un hoyo e introduce el cuerpo de John en él. Y Lana pregunta si alguien quiere decir algo y tras dudar es Ben quien le dedica unas últimas palabras. Dice: John Locke era un creyente, era un hombre de fe, era un hombre mucho mejor de lo que yo nunca seré y siento mucho haberle asesinado. Tras estas últimas palabras, Sun y Lana parecían sorprendidas y Frank comenta que es el entierro más raro al que ha asistido nunca. Finalmente comienzan a verter arena sobre el cuerpo de John. Bien, y durante toda la serie hay unos flash, lo que llaman flash sideways, que cuentan lo que pasó si realmente el vuelo no se hubiera estrellado en la isla. Durante el vuelo de vuelta, Locke revisa un folleto dedicado al funcionamiento y lo que hay que hacer si el avión sufriera algún percance, pero es interrumpido por Boone, que estaba sentado 2 asientos al lado de él. Y este recalca que las posibilidades de sobrevivir serían nulas si algo ocurriese. Pero Locke corrige diciendo que si el avión tiene un buen piloto y un mar en calma, se podría sobrevivir a un aterrizaje en el agua. Boone queda sorprendido al oír decir esto a Locke y pregunta si fue a Australia por negocios o placer. Él dice que por placer y Locke comenta que su objetivo en Australia fue por un paseo, explicando que estuvieron 10 días sin nada más que su mochila, sus cuchillos, durmiendo bajo las estrellas, haciendo fogatas y cazando la comida. Boone bromea diciendo que no hubiese sobrevivido ni 2 días sin su celular y termina diciendo que si el avión llegara a caerse, él se quedaría junto a Locke. Una vez desciende el avión en el LAX, en el aeropuerto de Los Ángeles, se despide de Boone con un apretón de manos. Locke regresa a su hogar en Los Ángeles y cuando baja la puerta de su camioneta para descender por una plataforma especial, esta se atranca. Locke decide bajar de un golpe y al hacer esto falla y se cae. Al instante después se prende la regadera automática del jardín y lo moja. Y en eso sale Helen y lo ayuda a levantarse. Vemos a Locke empujando su silla de ruedas por una subida más adelante mientras que Desmond lo mira atentamente. Este emprende la marcha y atropella a Locke, tirándolo por los aires. Locke queda tendido en el suelo sangrando sin responder a las preguntas de Benjamin Linus, profesor de historia europea le hace. Desmond se da a la fuga dejando el cuerpo de Locke tendido en el suelo. Posteriormente fue llevado al hospital en el que trabajaba Jack. Su camilla se cruzó con la de una recién disparada Sun, que se alarmó al reconocerlo. Tras la operación mientras dormía, Locke balbuceó algunas frases provenientes de la realidad original. Jack le habló acerca de que podía ser un candidato a un nuevo tipo de cirugía que podría devolverle la salud, cosa que Locke no aceptó. Jack se preguntó la razón y comenzó a indagar acerca del accidente en el que se volvió discapacitado. Finalmente descubrió que John había obtenido un puesto de piloto y que quiso que su padre fuese su primer pasajero. En esta realidad era la persona a la que más quería. Ambos tuvieron un accidente y John quedó paralítico. Y Cooper quedó en estado catatónico. John aseguraba que ese estado era un castigo que debía sobrellevar debido a lo que le hizo a su padre. Aunque Jack trató de convencerlo para que se operase, alegando que su padre ya no estaba, Locke no quiso escuchar las palabras del doctor. Unos días más tarde, Ben le dice a Locke que el sujeto que intentó matarle lo golpeó. Entonces Ben le preguntó que por qué quería hacerles daño, a lo que este le respondió que no intentaba hacerles daño. Luego de esto, Locke fue a ver a Jack nuevamente y le dijo lo que había ocurrido. Entonces Locke termina diciéndole a Jack que cree que la operación es su destino, por lo que acepta ser operado. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes.
Bien, el canal de Telefonearte, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones, con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta, o incluso cómo usar un smartphone, un móvil antiguo, y darle una segunda vida. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.